cuando tenemos miedo a algo, pues también significa que algo nos puede dominar, ¿no? Y si algo nos domina, pues sí, nos va a mostrar que también somos más débiles y limitados y todo eso. Entonces yo creo que también por ahí va como también de la mano el miedo y el dominio, ¿no? O sea, por ejemplo, los que se convierten en líder creando miedo en otros, pues quizás no sea tanto el miedo a morir, sino el miedo al dominio ajeno. O al, Sí, al sometimiento. No tener control. Al no tener, exacto, acabas de dar un punto muy bueno. O sea, el miedo al no tener control de ti. Pues así el acto más cabrón que existe de no tener control, pues es la muerte, ¿no? También. Es que sí. Entonces sí, Ernest Becker tenías razón otra vez. No, no es cierto. Hola, muy bien, bienvenidos al episodio número 16. En este momento lo podemos decir al mismo tiempo. 1, 2, 3, 16. Y mira, y aún así no estuvimos sincronizados, ¿no? Sí, güey, ya sé que es la chingada. A ver, otra vez 1, 2. No, ya, güey, ya. La porra, ¿no? El 16. Hasta que salga el episodio con Sí, el 16. no, pues fueron 15 online y ya el 16. El festejo, 16, ¿no? claro, bien patriotas nosotros, Sí, güey. Nada más que no cayó en septiembre. Ese es el pedo. Sí. ¿Cómo andas, Daniel? Pues bien, yo creo que más tranquilo que tú. En ¿Por el qué? sentido de... Muy pinche histérico, ¿ah? No de la pandemia, pues. Por eso a eso me refiero. eso, O sea, sí, como sí. bien histérico en temas de... No histérico, pero sí tú eres más precavido que yo, la verdad, en ese término. Pues... Entonces, o sea, por ahí como que siento que pues a ti te provoca un poquito más de cosas, ¿no? Como que más miedos o angustias, ¿no? Este tema de la pandemia, ¿no? Más bien, O sea, a mí el también, miedo, pero... miedo de la pandemia Ajá. es lo que me hace como prevenirme más. O sea, ¿sabes? Como esos medios así. Y creo que tiene mucho que ver con la cuestión de que pues trabajo en un hospital. Pero, o sea, no, a ver, es combinado con mi personalidad, güey. Porque obviamente no todo mundo es así. O sea, no todo mundo actúa de esa forma, con esa precaución y... O sea, siempre has y sido todo. así como muy Güey, cauteloso pues tú con me todo. conoces de toda la vida. Sí, o sea, pero que- no, es que yo te conocí también en la la época. adolescencia. Sí, o sea, donde más así convivimos fue en la adolescencia. Sí, eso sí. Y ahí sí, pues, Güey, había rebeldía, ¿no? De dilo como es. Sí, creo que más bien pero siempre he sido intenso. O sea, Sí, acuérdate, sí. siempre he sido intenso. Sí, eso O sí. sea, ¿te acuerdas en los ensayos? Bueno, sí, sí. ¿Cómo me ponía así de intensa, así de hasta que salga? Hasta que salga, sí. Como Whiplash, ¿no? Así como la película de Whiplash, Ándale, sí, exactamente. Ujú. Pero bueno, pues ahora esa intensidad, pues se empieza a permear hacia otras áreas, ¿no? Y en este caso, pues sí, sobre todo, fíjate que en mi caso ha sido mucho el tema de la limpieza. Ujú. Y Freud dice que la limpieza tiene que ver, o sea, no la limpieza en sí, como ese tipo de trastornos como el compulsivo, van muy de la mano con la etapa anal. ¿Te acuerdas que en algún momento hablé de esto que lo mencionaba en el libro de la negación de la muerte? Ujú. ¿Te acuerdas que te dije que hablábamos de Freud y eso? Y entonces que se supone que pues ese es como... es que no le llama etapa anal, pero... Etapa anal. Anal. Ok. O sea, sí suena Sí, como curioso, pero es justamente... La etapa anal es justamente cuando el niño Ujú. entra en un... más bien, ese es el periodo en el que está esa transición de ser dependiente de la madre Ujú. a ser independiente. Ok. ¿Me explico? Entonces muchas veces, y eso me lo dijo una psicóloga, amiga psicóloga, ahí sí ya no sé, eso ya no sé qué tan cierto sea o no, pero pues me imagino que sí, ella estudió eso. Me dijo, es que ese tipo de obsesiones es porque muchas veces te quedas como en esa etapa anal. ¿Me explico? Como que no logras desprenderte completamente o hubo algún tipo de shock o algo Ujú. y pues por eso eres así. Ese es como, a ver, Pero tú lo crees, o sea, en un tu poco, caso. pues puede ser, ¿Eh? porque pues en mi caso, por ejemplo, yo, o sea, para los que no sepan, en mi caso pues falleció mi mamá, ¿no? Entonces, evidentemente sí hay una figura ahí ausente y Ujú. quizás, pero es que en mi caso fue como de recién nacido. Entonces, puede ser que tenga como injerencia eso, pero creo que también tienen que ver otras cosas.
No sé, o sea, no lo adjudicaría como una regla. Más bien, no lo diría como una regla. Así de, no, todos los que son obsesivos, compulsivos con la limpieza, entonces porque se quedaron en la etapa anal, ¿no? O porque Ujú. tiene que ver con eso. Pero pues quizás sí tenga alguna influencia. O sea, pero ¿cuál es la explicación que da Freud o cómo O sea, o cómo lo entiendes? O sea, porque se supone, o sea, se supone por qué está que... esa correlación, pues? Bueno, a ver, la explicación. Yo ahorita hice como el preámbulo de Freud porque él es el que establece Ajá. esa. Es que tiene un nombre, ahorita te digo. Pero bueno, esa etapa que le llaman, que tiene otro nombre, no se llama etapa en sí. Ujú. Este, él es el que lo postuló, ¿ok? Y la que me mencionó, o sea, hice por eso mencionar a los dos, la que me dijo que Ujú. quizás tenía que ver con eso fue, pues, mi amiga que es psicóloga. Entonces, la verdad es que no he estudiado bien Ah, ok, ok. el caso, porque cuando yo leí sobre Freud en este libro de La negación de la muerte, no lo llevaba por ahí. O sea, él de hecho ni se metía, bueno, más bien, Ernest Becker no hablaba de las cuestiones compulsivas Ujú. ni nada de eso, él se metía por otro rollo, ¿no? O sea, él más bien se metía justo a los miedos, fíjate, conectándolo, él se metía a que muchas veces estos miedos, o sea, que él lo relaciona a la muerte al final, pues también se dan desde ese punto en el que muchas veces el, el niño se da cuenta de su finitud o de su imperfección, Ujú. se da cuenta de que su cuerpo pues tiene límites. O sea, no es como un Dios. Cuando eres niño, al final no tienes como conciencia de tus límites físicos. Y entonces, más o menos como a partir de los 6 años, que es donde se da este shock, es cuando te das cuenta de que pues tienes este tipo de limitaciones y que de ahí se derivan pues estos miedos. Y Ernest Becker lo adjudica que es principalmente pues a la muerte, ¿no? O sea, Ujú. obviamente con una explicación muy larga por detrás, pero en conclusión, de hecho, la conclusión del libro es más o menos esa, ¿sí? Entonces es como esa manera en la que lo conecto. No sé si Sí, más o menos te ahí, hizo sentido. sí. O sea, ahí pues yo creo que pues al final pues sí, los miedos siempre están conectados a la muerte, ¿no? O sea, Sí, porque sí, de yo creo hecho que sí. todo miedo te limita, ¿no? Bueno, te hace ver que eres limitado, ¿no? O sea, en tus capacidades, en tu esencia, en lo que sea, cualquier miedo te hace ver eso y si eres limitado, pues hay cosas que te van a superar, ¿no? Y si hay cosas que te superan, pues te pueden matar, ¿no? O sea, yo creo que... Como el COVID. O sea, de hecho, Sí, sí, sí. ahora que lo dices tienes la razón, porque esta cuestión de que yo soy como muy intenso en esto, pues al final de cuentas sí tiene que ver con el miedo de que me contagie y de que me muera. Ujú. O sea, creo que Creo que es el lo más trasfondo sí es profundo, eso. ¿no? Así Sí, es como el sí. miedo más Sí, profundo. si lo destapamos así como desde la raíz, yo creo que O sería sea, eso. tú dirías que es como el miedo, por ejemplo, no sé, es el iceberg está ahí y la punta del iceberg es pues al miedo a perder, perder finanzas, ¿no? De economía o miedo a perder el trabajo, ¿no? Pero muy en el fondo así ya lo que resta del iceberg es el miedo a la muerte. O sea, ¿crees que En realmente todos es... los casos. Ajá. Pues es que sí, o sea, porque al final, si no trabajas, no comes y no comes, te mueres. Ujú. ¿Estás de acuerdo? Pero que, Eh, bueno, ujú. no, a ver, continúa. Pero hay algo que así que a los seres, o sea, si ese es el caso, por ejemplo, hay algo que a los seres humanos nos impide ver, ¿no? Lo que está debajo del mar, ¿no? Bueno, todo este resto del iceberg, o sea, ¿qué es lo que nos impide ver eso? O sea, ¿por qué no queremos ver así? Que al final tenemos más miedo de la muerte que de otras cosas, ¿no? Porque pues, realmente aquí, o sea, en este caso de la pandemia y así, sí, obviamente sí, la gente tiene miedo a morir, pero también muchos de los miedos son económicos, hasta Sí. psicológicos y todo eso, ¿no? Pero no sé qué tanto tú creas que esos miedos realmente están ahí nada más como para evitar ver que se van a morir, ¿no? O sea, miedo a la muerte. Es que, a ver, no creo que. O sea, sí creo que vaya todo ligado, Ujú. porque, repito, esta cuestión de la muerte es una representación de nuestra imperfección. No tanto el hecho de, me voy a morir y voy a desaparecer del mundo. No, no en ese sentido. Sino más bien el darte cuenta de que eres temporal, el darte cuenta de que es eso. O sea, la muerte representa muchas cosas, muchos límites. Ujú. El principal de ellos es el tiempo. Sí.
Y entonces desde de ahí se derivan muchas cuestiones como la que tú mencionabas, económica y eso, porque obviamente mientras menos tiempo, o sea, mientras más va pasando el tiempo, menos te queda para poder realizar esos sueños, realizar estar con tu familia. O sea, créeme, yo la verdad es que ya te lo había platicado, o sea, ya tenía muchas ganas de estar aquí porque pues al final de cuentas va corriendo el tiempo y sí Ujú. lo ve y en este tipo de ocasiones como en una pandemia lo ves tangible, o Sí, sea, te sí, das sí. cuenta de que el tiempo El está peligro corriendo y está si ahí más alguno de tus cercano. familiares se enferma y no la arma, o sea que se escucha muy crudo, pero es la realidad. O sea, si alguno de tus cercanos se te va y no tuviste tiempo de estar con ellos, o sea, creo que es como eso. O sea, en mi Sí, caso sí sí, era sí. así como de puta, tengo que verlos. Ujú. Porque no sabemos, ¿sabes? Y ahorita pues es el COVID, pero al final de cuentas siempre estás Siempre estás. expuesto a que cualquier cosa te pase, ¿no? Entonces al final es eso. Yo creo que va por ahí, pero sí creo que la muerte tenga que ver con todo, solo que se expresa en diferentes formas, ¿no? Ujú. Oye, ¿tú crees que por Y ahora yo eso? me siento en entrevista, güey. O sea, Sí, la vez pasada tú te sí, sentías ya en sé. entrevista, ahora yo. Es que el otro día vi Destino Final. ¿Neta? Sí, así como que. Pero ¿cuál viste? Es que La 3 creo. hay una, ¿cuál es en la que se sale El de el la carrito montaña rusa. de la montaña Ah, el rusa? 3 esa la vi. Esa la vi. Es que es la donde también se quema la chava en el... Sí, esa es, yo creo que es Está la bien peor. heavy, Esa es ¿no? la peor. No me acordaba, o sea, me acordaba que existía esa escena, pero no me acordaba que fuera tan fea. Ok, a ver, Pero cuéntanos, es cuéntanos. que a lo que voy es que la vi, y pues la vi, pues sí, por entretenimiento y morbo, ¿no? O sea, Ah, pero al final, pues estoy viendo muertes, ¿no? Y muertes muy creativas. Y ahorita que dijiste que en cualquier momento así puede pasar algo, pues esa película te lo muestra, ¿no? Es como, sí. ay, se cayó el tornillito y de repente alguien pisó, no sé, una cáscara de plátano y todo se conecta y ya, te mueres, ¿no? O Sí. sea, ¿tú crees que también por eso como que nos intrigan esas películas también? O las muertes, o sea, en arte, por ejemplo. Yo creo que, a ver, ahí podría mucha gente argumentar que, no, pues es una película, ¿no? Pero has visto Mil Maneras de Morir, seguramente. Ah, es súper. Sí, O sea, chafa, Mil pero sí. Maneras de Morir creo que es como supera a Sí. la ficción, güey. Es cuando dices, neta, neta, te Ujú. moriste así. Entonces, pues sí, o sea, hablando en términos de por qué nos gustan Terfesa, por qué nos gustan ver ese tipo de cosas, o... Ajá, o sea, tú lo ligarías porque sí hay un profundo sentido así de miedo hacia la muerte, o sea, el que nos hace como también voltear a ver más Sí. a la muerte. Pues es que es el morbo, como tú lo dijiste, pero exactamente, o sea, Pero ¿por qué es morbo, no? O sea, ¿por qué? puta, güey, o sea, ¿Y por qué lo consideramos morbo, no? Bueno, pues que ya me estás haciendo preguntas muy filosóficas, güey. O sea, es como, ¿por qué lo consideramos morbo? No sé. Pues, ¿tú qué crees? Yo creo que es morbo porque nos muestra algo que no queremos ver de nosotros, que es, pues somos limitados, ¿no? Y más luego así en películas así violentas que, pues no sé, de Tarantino, ¿no? Lo primero que se me viene a mente. Pues también así como que nos da así como un golpe de realidad. Bueno, no sé, o sea, como de, ¿Sí? pues somos finitos y nuestro cuerpo a, Va a desaparecer. va a desaparecer, ¿no? Sí, y de hecho, ahorita me puse a pensar también en, seguro te ha pasado que cuando vas en un avión Ajá. bueno, no sé si has viajado también en barco, una vez yo estuve en barco y también de que te ponen la película donde el avión se estrelló o el barco valió madres, o sea, Ah, en aviones no te han puesto así una en película de aviones esas, es, ¿neta? sí, sí, y en ¿Neta? autobuses, me ha pasado más bien me ha En pasado en aviones autobuses y en te la creo. autobuses. ¿Eh? En autobuses te lo creo. Pero en aviones que Sí, sí. claro, que te ponen es como súper, bueno, no es súper clásico, pero sí yo pensé que sí te había pasado, porque sí es como No. medio común. No, a ver, últimamente pues ya no, porque ya puedes elegir la película, pero antes cuando te tocaba que te pusieran la película, ¿te Ah, ok, acuerdas? ok. Muchísimo antes. Sí, sí, O sí. sea, sí, ya estamos Hace hablando de añitos. Ah, ok, hace ok. más de una década. Sí. Pero bueno, creo que también tenía que ver, ¿no? O no sé si era realmente que casualmente son las películas que tenían. Pero yo creo que no, yo creo que sí era como por joder a la gente, ¿no? Pues sí, ¿no? Saben lo que están poniendo, ¿no? Es como, sí, está cañón. Pero bueno, regresando un punto al punto del miedo. Regresando al El punto del punto del miedo. miedo. Ah, eh, Fíjate que, por un lado, sí veo la cuestión de que
te ayuda a actuar, ¿no? Eso Ujú. creo que en otros episodios ya lo hemos platicado, de que es un motor para poder sobrevivir. Pero Sí, que por otro lado, es como una emoción imprescindible, ¿no? Así como sí. que necesitamos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando me preguntaste lo de las Ajá, emociones? sí, Así por de eso. que, ajá, que pues esa no la eliminarías, porque Sí. si no, no estaríamos vivos. Pero por otro lado, he visto que ese miedo ha causado. Cuando tú ves a la gente que le vale madres, por ejemplo, lo de la pandemia y que está Ujú. sin cubrebocas así, o sea, yo creo que en gran parte, no digo que todos, pero sí creo que en gran medida, o gran mayoría, perdón, de los que están en esa actitud, Ujú. creo que es una cuestión de miedo que se refleja por medio de una negación, Ok, ok. ¿sabes? Como de, ay, no, a mí no me va a pasar nada, o esa madre O sea, pero eso es tú... una conspiración del Ujú. gobierno o cosas así. Porque realmente el aceptar que existe, el aceptar que es muy posible que te dé y que es un volado y que te puedes morir, sin importar tu edad y todo. O sea, sí es un gran shock, ¿sabes? O sea, el Ujú. saber que, o sea, yo acá como mi mente así, no sé, güey, medio confumada, luego Ujú. me he puesto a pensar, ¿cómo sería si pudiéramos ver el virus? Haz de cuenta, como cuando tomas una radiografía o cuando lo hacen por medio de, pues no sé, o sea, que con infrarrojo, no sé cómo. Sí, Ujú. sí, o sea, como los láseres, ¿te acuerdas? Como de Sí. Misión Imposible que con un humito, con un Ah, sí, spray sí, sí, hacen sí. que Ya aparezca. sé, O sea, ajá. que con un spray pudieras hacer que aparecieran así literal, todas las partículas Ajá. del virus. O sea, sería una locura, güey. Imagínate, saber dónde está en todo momento. Yo creo que, o sea, no saldría la gente, así, ni a la esquina. Sí. ¿Estás de Sí, está acuerdo? más presente de lo que pensamos, ¿no? Y yo creo que pensamos que no está tan presente por lo que tú dices, ¿no? Y el miedo así a la muerte ya está muy impregnado en nosotros y que no es fácil, ¿no? Encarar eso y por eso como que nos descuidamos, ¿no? O sea, O yo sea, creo por ejemplo, que... tú cuando me preguntaste, o sea, empezaste diciendo que quizás yo era un poco más precavido que tú. Ujú, ¿Tú por qué consideras que no eres tan precavido? No sé, porque no he visto cómo, o sea, cómo te mueves ujú. así en el exterior y con quiénes Bueno, más convives y qué bien... tanto te cuidas y qué tanto no. Pero ¿por Ujú, qué tú considerarías, o sea, no estoy diciendo qué estás haciendo para ujú, decir que no eres precavido, no, no, eso no, sino ujú. ¿por qué considerarías que no lo eres? Sí, o sea, también creo que, bueno, es que también las circunstancias, pues tú trabajas en un hospital y lo tienes así como más latente ese problema. Y yo creo que, bueno, de entrada, pues eso influye, ¿no? En que así, yo sé que me preguntaste de mí y yo te estoy diciendo de ti. Si no me quieres regresar la Sí, bolita, sí, sí. güey. Así. O sea, de entrada, pues eso influye, ¿no? Que tengas como un poquito más de precauciones y miedos y también sepas más protocolos, ¿no? Porque los vives ahí, Mm. ¿no? Yo no tengo como a lo mejor ese contacto tan directo. Y bueno, pues de entrada es eso, ¿no? Pero también yo creo que, pues sí, como que, no sé, a lo mejor es, o sea, también de personalidad. Ok. Em, Siento que sí tengo miedos, pero no sé, o sea, a lo mejor y nunca son así sumamente intensos, ¿no? O ¿Cómo sea, son tus miedos, por ejemplo? A ver, ¿a qué le sí. tienes? ¿Qué es a lo que más le tienes miedo? Por ejemplo, no lo podría nombrar eso, ¿no? O sea, A lo que o le sea, tienes miedo no lo puedes nombrar. a lo que más le tendría miedo, o sea, no es algo que se me venga así rápido a la mente, ¿no? Yo siento que algunas personas Ah, sí. ok, yo pensé que le tenías tanto miedo que no lo podías nombrar. Ah, no, no, eso no, no, eso no. Yo dije, Ya guau, todo güey, traumado sí aquí está en. muy heavy, Sí, no. entonces, cabrón. O sea, No, o sea, no es algo, o sea, creo que no tengo, o sea, sí debo tener un gran miedo, pero todavía no lo tengo muy, pero a claro. ver, ojo, acabas de decir una palabra que a mí como que me ¿El causa debo? un poco de issue, así Ajá. como, ¿por qué deberías de tener mucho miedo? O sea, ¿cuál es la razón por Bueno, la sí, que no deberías sé, o de? sea, nada más lo dije, o sea, yo creo que sí, pues como ya hemos platicado que el miedo sirve, es como una herramienta para sobrevivir, porque empiezas a ver las cosas que te pueden matar o lastimar y así las previenes. O sea, yo creo que el miedo, o sea, tiene que haber miedo, ¿no? Por eso debe de haber miedo así en el mundo, ¿no? Bueno, por lo menos en seres conscientes como nosotros, así. O sea, siempre tiene que haber así un miedo ahí, ¿no? Así que te haga moverte, ¿no? Y yo creo que el miedo pues también te saca de tu zona de confort. Sí, sí.
y te hace crecer, ¿no? O también te puede matar, ¿no? A veces, ¿no? Si te sales de tu zona de confort, ¿no? Así demasiado, ¿no? Entonces, pues, o sea, como que ahorita, pues, o sea, ahorita que dije que debo de tener un miedo, pues más o menos a eso me refería. Ah, ok, ya entendí. Pero de alguna manera ha de haber algo que te pueda hacer moverte hacia ciertos lados. O sea, ¿estás de acuerdo? Porque, pues, Ujú, bien lo dijiste, o sea, hay ciertas cosas que tenemos intrínsecos. O sea, sí, porque tú estás hablando ya también de miedos muy innatos, ujú, ¿no? O sea, y quizás que ya como todo mundo daría por sentado, como el si ves una víbora, que de hecho en muchos libros te ha tocado que lo hablen, ¿no? Sobre ujú, todo sí, con que las es, serpientes, creo que es sí, es como una de muy las cosas que universal, ¿no? tenemos muy, Ujú, muy grabadas genéticamente, que desde que nacemos identificamos perfectamente a una serpiente, ¿no? ujú, Pero mi punto es, dejando a un lado todo eso, o sea, ¿tú qué consideras que es lo que te ha movido? No sé, por ejemplo, para hacer los ujú. proyectos que has hecho o ¿Quién sabe? Esa para es haberte una... ido a... ¿Pero qué miedo me ha movido? O... No quiero que lo nombres como miedo, pero que, o sea, ¿qué es lo que te ha movido? Vamos a intentar descubrir si tienes algún miedo por ahí. A ver, no, o sea, bueno, lo que siento que me ha movido, por lo menos en cuestión de lo que yo hago más, que es música, pues ha sido que, pues desde chico he estado en eso y como que soy muy clavado, ¿no? Ok. Y la verdad, o sea, ¿Qué pasa ajá, si, o qué pasaría si no te clavaras? O sea, ¿qué pasaría si dejaras ah, de intensiar en eso? ya me ha pasado, o sea, bueno, me pasó hace poco, cuando empecé a trabajar yo con mis papás, que ellos trabajan en una empresa que nada que ver con música y así, eh, pues yo dejé así casi todo de la música, ¿no? Incluso hasta vendí amplificadores y cosas, ¿no? O sea, como que me desentendí así muy cañón, ¿no? De la música. Hasta gente, ¿no? En Facebook, así eliminé, no sé. Digo, también estaba como deprimido y así, ¿no? Pero, pues yo al trabajar así ahí y no crear arte o no hacer música o no escuchar, porque también dejé de escuchar muchas cosas, pues también siento que eso así me drenó, así, ¿no? Y se me estaba esfumando como mi esencia, yo creo, ¿no? Ok. Bueno, así yo lo veo, ¿no? Porque pues ya estaba, me sentía como un muerto en vida, ¿no? Así como, pues, ahí por la vida, así como que, pues, sin saber, ¿no? O sea, o sin tener una pasión o sin tener algo así que me atrajera. Lo que sí era ahí en ese entonces, pues, estaba con la lectura, ¿no? Eh, pero, pues sí, o sea, yo creo que pues de trabajar ahí con mis papás, o sea, una vez que ya dejé de hacer música y así, pues sí, yo siento que sí me pegó, así muy cabrón, ¿no? Entonces yo siento que Pero ¿qué es lo para... que te pegó? ¿Qué consideras que fue lo que te pegó? Es que a lo mejor ya está muy abstracto lo que voy a decir, pero Pero bueno, sí, no, güey, o dilo. sea, no crear, ¿no? O sea, Ah. ¿no? O sea, O sea, como quizás la quietud o la... ¿cuál sería una palabra para un sinónimo de esto que te estoy diciendo? O sea, como el quedarte varado, el estancamiento. no, No. no, no, más bien es literal producir algo, o sea, Sí, por eso, pero, o sea, el no hacer, o sea, me estoy refiriendo al opuesto, sería como a lo que estabas tratando de... Más bien, lo que no te gustó de esa etapa fue que no hiciste nada en ese sentido. O sea, como que te quedaste ujú. atrapado ahí Sí, mismo, no sé cómo. sí, o sea, pero yo lo que creo, está un poquito más difícil de explicar, pero yo lo que creo es que lo que más me dio en la madre fue no hacer música, ¿no? Porque eso es como ya muy parte de mí, ¿no? Y hasta ahorita como que poco a poco... Pero ¿cuál sería, por ejemplo, la palabra? O sea, tú estás diciendo el no hacer música, pero ¿cuál sería la palabra de esa situación? ¿Cómo le podrías llamar al momento en el que no estás haciendo música? al momento que no estoy haciendo música, mm, no, o sea, pues es que tendría, o sea, yo a lo que voy es que fue prolongado este tiempo, ¿no? O Ok. sea, fue más de lo que yo creo que, pues, no tenía que ser, ¿no? O sea, de tiempo, em, o sea, en el caso así de, por ejemplo, de cuando haces música y cuando dejas de hacer música y así, pero como así por etapitas, no tan prolongado, pues es procrastinación a veces, ¿no? Pero, en este caso yo siento que sí, más bien fue como la depresión, o sea,
Y de lo poco que hice, pues es así también súper acá, como un lamento, ¿no? Así de la música que hice, ¿no? Entonces, como que también, o sea, creo que, o sea, crear, o sea, te puede llevar así a poderte conocer mejor porque es una forma de expresarte, ¿no? Y si te expresas, como que puedes sacarlo, ¿no? Todo. Entonces, yo creo que, pues de ahí, pues, o sea, con mis papás, si no, si estaba trabajando y no creaba tanto, pues sí, como que, ay, sí me daban la madre. Ok, y ahora te mueves para evitar eso. ¿Ahora qué? Para evitar eso, Pues ¿o sí, no? o sea, pues es algo que no O me sea, no estoy gustaría diciendo que pasar, sea, ¿no? sea tu propósito en sí, pero al final de cuentas sí es un motor para ti, ¿no? O no, no lo sé. Ah, sí, pues la experiencia de caer en un bache, pues sí, No, no, pero me refiero del punto de, no, de quedarte en el, o sea, más bien de volver a caer en ese espacio en el que dejas de crear. De hecho, Ujú. curiosamente tú hablas un chingo de eso. O sea, si te fijas, de hecho, hasta tienes una frase por ahí, los que nos están escuchando y viendo, en Instagram de que publicamos que me gustó muchísimo que dice el que no, o sea, si el ser humano deja de crear, se muere. Ujú, Y tú dices que te cuesta trabajo. Y digo, tampoco quiero hablar por ti, porque ujú, si una de las cosas que siempre dejamos presentes es que nadie experimenta en cabeza ajena. Pero quizás ahí, pues por ahí podría ser uno de los miedos, ¿no? ujú, Y el punto número uno, el no crear, ujú. ¿no? El quedarte como O en sea, esa... ese sería un miedo. El Ajá, o sea, miedo a no quizás, creer. o sea, pues de alguna manera se podría transformar en eso. O sea, lo puedes ver de dos formas, un motor o un miedo, que al mismo tiempo para Sí. mí es de alguna forma lo mismo, porque el miedo de caer ahí, el miedo de dejar de crear, es lo que de alguna manera te está dando, pues, ese impulso para hacerlo, para crear. Ujú, Y curiosamente, tú la palabra crear la ligas mucho con la muerte, güey. Si te fijas, hace rato lo volviste a decir. ujú, O sea, es como estar en muerto en vida. ujú, sí. Y en tu frase lo dices, es que en dejar de crear te mueres. Ujú. Y entonces Ernest Becker tenía razón. No, no es cierto. O sea, no estoy diciendo nada, No, pero pero sí, sí. es cagado. O sea, si lo Sí, sí, empiezas sí. como a construir de esa forma y eso, pues sí, al final de cuentas, el miedo es eso. O sea, el miedo es algo bueno, güey. Es algo que nos mueve y demás, pero también es algo que te puede paralizar S- completamente, Sí. ¿no? Sí, Y- no, y la creatividad es lo más, o sea, de a cualquier nivel o de cualquier forma, la creatividad yo creo que pues es de las cosas más valiosas que tiene el ser humano, ¿no? Y lo más como distintivo, ¿no? Y sí. lo que nos ha ayudado a pues, sobrevivir y sobrevivir, ¿no? Porque así, nosotros así tal cual, así, así, como Dios nos trajo al mundo, así sobreviviendo en la tierra, pues va a ser como muy complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú crees que todos sean así creativos? Bueno, ya habíamos hablado de eso. Sí, sí, sí. Uy, lo siento. Sí, ya, bueno, ya habíamos platicado un poquito de eso, igual y podríamos seguir un poco como con el tema pues de los miedos, no sé si si Sí, ya no. pudiste dar con mi gran miedo así de la vida. No era tanto, pero ahí aparte ni siquiera soy como el experto en eso, nada más dije, pues vamos a ver Ah, si podemos hacer algo. Seguramente alguien que sea experto en esto podría, o alguien que sepa más al respecto de psicología o demás, podría hacer un mejor trabajo, pero no sé, o sea, se me ocurrió como experimento interesante, güey. ujú, Pero pues al final de cuentas es tú, güey, o sea, igual y si tú le echas ahí una pensada o así, que ni siquiera, o sea... Sí es bueno, pero tampoco creo que sea indispensable que tengas así como identificado tu miedo, ¿no? Porque al ujú, final de cuentas, mientras haga su función correctamente, pues no hay tanto problema que no. O sea, yo creo que el tema es cuando, por ejemplo, un miedo te tiene detenido, güey. ujú. ¿Sabes? O sea, que pasa completamente lo contrario. O sea, que te deja paralizado y no avanzas en ningún lado. Entonces creo que ahí sí es importante identificar tus miedos y saber que es un miedo. Pero el pedo de esto es que creo que va siempre de la mano con acción. O sea, el miedo sin la acción no sirve absolutamente de nada. Entonces, lo mismo es identificar un miedo sin tener una estrategia o sin Ujú, identificar cómo salir de ahí, pues tampoco te sirve de mucho porque va a ser, pues sí, ya sé cuál es mi miedo, pero, pero pues me sigue dando miedo, ¿sabes? Y no creo que te deje, eso sí, y yo quiero que ahorita tú me digas tu opinión, pero ujú. yo no creo que un miedo desaparezca. O sea, no creo que, por ejemplo, No. a mí una de las cosas que sí me da miedo bastante es la muerte. Ujú, Por eso es que soy bien intenso con esto. No creo que nunca vaya a desaparecer el miedo a la muerte. Lo que sí hago es tratar de como
pues como de salirme de esa zona de confort. Y ya se va a escuchar bien sádico lo que voy a decir, esta confesión. A ver, Pero pero ve a la cámara. así, un mientras ejercicio podcast. que hago. Es que, güey, estaba un poco fuerte lo que voy a decir, A ver. pero un ejercicio que hago para enfrentar ese miedo es imaginarme la muerte de la gente que más aprecio, ¿sabes? Ujú. O sea, imaginarme su momento de su muerte. Pero curiosamente eso también me hace como, pues, buscarlos más. O sea, por ejemplo, te Sí, digo, o sea, claro. como buscar Ujú. el momento para venir con mi familia, o sea, ¿sabes? Pues tratar de conectar más con ellos de ciertas formas. Ujú. Pero, oye, Eh, pero no te da ah, cosa que esa forma de pensar así de o sea, la no es. muerte de un ser querido, que no te da cosa que pueda salirse de control e intensificarse tanto que todo el tiempo estés así paranoico. Sí, es eso. A ver, ese es el tema. O Ujú. sea, ese es lo que es que es como mantenerlo como en un Un punto buen balance. miedo, Ajá. miedo, ¿no? Un En un punto punto miedo. Ujú. miedo, un Sí, sí. punto medio. Pero pues sí, o sea, sí, tienes razón. O sea, sí pasa. O sea, por ejemplo, yo antes de venir sí estaba como histérico porque, de hecho, me fui a hacer la prueba y eso porque sí decía, puta, no, yo no soportaría imagínate, si por sí me da miedo, o sea, que yo fuera el causante de la muerte de Sí, otras eso personas. está muy cabrón. Entonces, pues ya me hice la prueba y ya me vine bien contento porque no tengo COVID, eso sí. Entonces, hasta el momento. Eh, pero o sea, sí tienes razón, pero al menos no me ha pasado. O sea, no es como que tampoco esté todo el tiempo. Pero de vez en cuando, o sea, sí lo mantengo. O sea, Ujú. al menos te podría decir que quizás una vez a la semana o una vez cada 15 días sí lo pienso. Y no es como que yo lo programe. O sea, Ya como que es. automáticamente sí me viene el Ajá, pensamiento. pero no sientes que eso también se podría. O sea, Sí, está lo de has- la. Pues es se ha que. incrementado así la frecuencia con Pues la que no me. tanta. Igual ahorita con lo del COVID, sí. O sea, Ujú. porque también se han muerto gente cercana, güey. O sea, es como Pero va de la mano. ¿esto lo empezaste a hacer desde lo del COVID o ya es algo que ya como No, que desde hacías antes. antes? Lo empecé a hacer desde el primer familiar que se murió. Ok. Que sí te acuerdas que te había ¿Cuántos años platicado de él. tenías? No, pues cuando Ah, o tiene. sea, bueno, ¿Te acuerdas que te conté que yo tuve la fortuna? Es que también es eso. Yo tuve la fortuna de que ninguna persona cercana a mí, y me refiero cercana, o sea, pues sí, cercana, gente con la que ajá. convives periódicamente. Ninguna murió en mis primeros 25 años de vida. Mm. De hecho, la primera persona que fue un tío a los 27 fue hace 3 años. Sí, a los 27 años fue la primera. Y de ahí, o sea, como que pum, 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 me encané. Y, o sea, como que para mí, fíjate que hasta eso como que no me devasté ni nada. O sea, Ujú. siento que sí había hecho como de alguna manera, ya había empezado, sobre todo había empezado en el tema de la meditación y cosas Ujú. así. Y como que ya a filosofar sobre muchas situaciones de la vida. Entonces como que también no me pegó tanto en el aspecto de, quedarme Ujú. paralizado y devastado y eso. Pero pues sí me llegó como sobre todo para reflexionar y hacer diferentes construcciones. Y sobre todo para, pues, como hacer más fuerte ese miedo. O sea, la verdad es que se intensificó el miedo. Eso sí te puedo Ujú. decir. Porque entonces ya fue. Es lo que te digo, o sea, empiezas a palpar la realidad, güey. Sí. Fue como es lo que tú dijiste hace rato, lo de las películas. eh, es como un recordatorio, ¿no? De lo que la Ujú. vida realmente hace. Y para mí este fue un recordatorio. Hubiera sido mejor que lo hubiera agarrado con una película, pero bueno, también, o sea, lo padre, bueno, pues, sí, la verdad es que lo bueno o lo padre es que pues no lo viví, que mucha gente lo vive pues desde pequeños, güey, o sea, Ujú. ¿sabes? O sea, yo lo viví Ahora, pues, ya voy a hacer una grande. pregunta muy extraña. Ajá, No sé si, no creo que sea controversial, no creo. Pero, ok. o sea, ¿crees que hay en ciertas edades, así no sé, durante la niñez, la adolescencia, la juventud, de adultos, ¿crees que sí varía mucho la intensidad de duelo, así de las personas? ¿Crees que se sufre más así las muertes cuando estás en cierta edad? Por ejemplo, siento que, por ahorita el que mencionabas que es como un recordatorio, siento que eso está más latente así en personas jóvenes, ¿no? El recordatorio de, pues, de que la vida es más como finita porque como que empezamos a ver que ya, como que el cuerpo ya no nos funciona igual, ¿no? Ya hemos platicado de eso. Y pues más gente se empieza a morir porque, bueno, ya los tíos o familiares pues ya están ya entrando a la vejez y todo eso, ¿no? Y, o sea, realmente, o sea, no sé si sea el caso o en todas las etapas se
de una distinta manera, ¿no? Pero no sé si haya una intensidad más grande así cuando Pues es que yo estás... tampoco lo sé, güey. Pero Pues, no creo que sea de todos igual. Lo que es definitivamente, más bien es que yo no creo que sea por... Puede ser que sí, a ver, yo creo que es una combinación de varias cosas. Una, la edad, ¿no? Evidentemente no va a ser lo mismo atravesar una experiencia, la que sea, no solo la muerte, sino, o me refiero a la muerte de una persona cercana, sino cualquier experiencia va a ser diferente de adolescente ujú, a los 35 años, ¿no? O sea, creo que sí va a haber un cambio completamente, ¿no? Pero también tiene que ver la personalidad. O sea, ujú. porque habrá gente que... Hay gente que de grande, o sea, gente ya adulta, que pues vivió la muerte de una Ujú. persona cercana y Sí, se es queda más ahí. particular. Ajá. Y ojo, sí, y de hecho sí conozco una persona sobre todo que, aunque tuvo pérdidas, esta persona ya falleció, pero aunque tuvo pérdidas anteriores, o sea, ninguna fue como Para que tumbarlo. redujera Ujú. su proceso de duelo. Todas sus pérdidas fueron devastadoras para esa Ajá. persona. Ah, ok, ok, ok. Ok. Entonces, creo que tiene que ver también mucho con eso, con la personalidad y cómo lo manejas. No sé, güey, o sea, no. Y tampoco creo que haya como un cierto tipo de estrategia para prepararte para ello. O sea, sí puede haber cosas que te ayuden, pero la muerte de alguien Ah. es que es algo. No, y aparte, o sea, Está cabrón, es la güey. muerte, pero también son, o sea, estamos hablando de emociones, ¿no? O sea, Sí, y las no. emociones, la verdad es que son la cosa más enigmática y Es extraña muy del, pinche raro, ajá, güey. te llega, o sea, bueno, ya no hemos hablado mucho del libre albedrío, Deberíamos de pronto pero, pues tú próximamente. no vas a, bueno, si lo ves así, tú no eliges, ¿no? Así, cómo te vas a sentir, ¿no? O sea, cómo vas a reaccionar, puedes Exacto. prepararte, pero realmente no vas a poder así controlar al 100 Por eso la esa madre intensidad o del la control frecuencia de... emocional que ves que he criticado de algunas formas al desarrollo personal, que Ujú. pues uno de sus grandes lemas es el control emocional o la inteligencia emocional, güey. Sí, Se me hace una reverenda, pues, sí, yo creo jalada, que... ¿no? sí, yo creo que eso hasta podría frustrar más a las Sí, porque personas. cuando te das cuenta, Contenerse de sus emociones exacto. o... No, y cuando te das Yo... cuenta que a veces no las puedes contener, o sea, más bien eso. O sea, puede ser que funcione unas cuantas veces. Sí, estoy de acuerdo que empiezas a hacer esos ejercicios y te funcionan. Pero eventualmente cuando te das cuenta de que no en todos los casos y que en muchos casos reaccionas de una forma distinta a la que tenías previsto, entonces yo creo que va de la mano con esa frustración que dices. O sea, ahí es donde se Ujú. detona muchas veces también esa frustración, ¿no? No sé tú qué opinas. No, sí, o sea... Pues, bueno, hablando... Es que yo también te quería preguntar otra cosa. Bueno, a ver, pregúntame. Bueno, o sea, tú... Bueno, es que creo que ya lo respondiste, pero tu gran miedo sí es la muerte Ah, por entonces. supuesto, güey. Sí, o sea, la muerte a mí siempre me ha dado miedo. ¿Y cómo le das... Pero te digo, o sea, una de las cosas que hago es eso, o sea, como imaginarlo. Pero al menos me ha funcionado, güey. O sea, Ujú, no, o sea, sí veo el riesgo y sí, o sea, sí pasa. Creo que también de alguna manera me ha impactado. Como el hacer, el sí me he estresado más, o sea, eso sí. Pero tampoco es como que lo esté viviendo todo el tiempo y todo el día, ¿no? O sea, y evidentemente también trato de no pensar en ello. O sea, que es como una paradoja, ujú, porque lo hago como recordatorio, aunque, a ver, está raro, porque honestamente de que sale el pensamiento, muchas veces, funciona así, desde mi punto de vista. ah, Creo que el pensamiento se presenta sin que yo lo busque, y más bien yo de ahí lo mantengo. ujú, ¿Me explico? O sea, ahí es donde yo digo que lo hago intencionalmente, pero realmente no es como que busque, o sea, de pronto hay algo que me detona ese pensamiento o ese recuerdo y ujú. como que me enfoco en ello y sí trato de tenerlo un poco presente, eso es lo que hago. Y te digo, pues sí me ha funcionado y a la vez también intento alejarlo, o sea, no intento que no sea tan constante, porque Ujú. sí pasa eso, sí me ha pasado sobre todo de que pues una semana, sobre todo cuando empezó lo de la pandemia, o sea, yo andaba así como con los pelos de punta, güey. O sea, a la vez que sí, algo complicado. ¿Y tú sientes que ese gran miedo a la muerte, o sea, en este así tiempos de pandemia, siempre es entrevista, ¿verdad? Pero ya parece entrevista mutua, güey. Sí, ya, ya. Ya te toca a ti, güey. A ver, me Ahorita yo me toca a mí. aviento otra, ¿sabes? ¿Tú sientes que ese miedo también así opaca a otros miedos? A lo mejor que están también ahí presentes.
O sea, no sé, el económico, de empleo, Es que, de... pues sí, fíjate que yo ya o sea, yo me clavé. Uno de mis issues, que también podría ser una virtud, es que soy como muy clavado, güey, Ujú, en todo, ¿no? Y pues con los libros no es decepción, ¿estás ujú, de acuerdo? Tú ya lo sabes ujú. perfectamente. Entonces, cuando leo algo y sobre todo que me resona bastante, entonces me engancho mucho de ahí, lo empiezo a utilizar mucho, como, sobre todo lo empiezo a ligar Ujú. a muchas otras cosas. Entonces, la muerte, sobre todo desde que leí el libro de la muerte, o sea, Todo es yo acerca de la muerte. yo Todo lo es de la acerca de la muerte ya muerte. lo tenía como presente, sobre todo cuando, me acuerdo que cuando como que lo racionalicé un poquito fue a partir de que me metí a estudiar un poco budismo. Ujú, Porque ahí es donde te conectan con esos. Ahí ellos te hacen. Me acuerdo que hacíamos hasta ciertos rituales en donde realmente te hacen desprenderte de todo. Te dice. Y uno de los mantras que hacen también es. Obviamente en un idioma que yo, la neta, no. En hindú, creo ujú. que era. No, sí, me imagino que sí. O no me acuerdo que. Pali, creo que es. ¿Cuál? Pali, creo que Fue es acá, el... ándale, creo que Sí, ¿no? sé. No, no me acuerdo, güey. La verdad es Ajá. que no me acuerdo el nombre del idioma. Pero bueno, te hacen repetir unos mantras y uno de ellos es como empiezas a desprenderte de todo. Esta experiencia no es mía, este cuerpo no es mío, pero vas de lo ajeno, ¿no? De mis padres Ujú, no son míos, sí, y hasta lo personal, o sea, literal de, pues este cuerpo no es mío, no ujú, pertenezco a él, o sea, ¿sabes? Porque evidentemente en algún momento este cuerpo se va a morir. ujú. Obviamente el budismo pues tiene una filosofía de trascendencia, Sí. Y ¿no? están negando el ego también, ¿no? Es como... Sí, Si total. niegas el ego, pues ya niegas todas las emociones y miedos y Sí, deseos y ese es el todo, pedo ¿no? del budismo. O sea, tiene como su lado Ujú, bueno y malo, ¿no? Pero en ese momento como que me ayudó para sentar ese pensamiento sobre todo como la, la muerte, la imperfección, ¿no? Y ya después como que con este libro, que pues, lo acabo de leer hace poquito, fue cuando ya, y yo creo que tiene que ver como que todo, ¿no? La pandemia y todo, y sobre todo que pues te digo, en los últimos años sí tuve varias pérdidas, pues ujú. de marzo para acá, de tres ya te platiqué, de tres personas cercanas. Entonces, pues ya, como que el libro ya me hizo empezar a ligar muchas cosas. Y todo este choro para decirte que los otros miedos que tengo, por ejemplo, incluso de finanzas. Por ejemplo, una de mis motores principales o mis miedos, que creo que son un poco parecidos Ujú, a tu situación, es buscar hacer, no le pongo la palabra crear, sino más bien buscar hacer lo que me gusta. O sea, como ujú, que dedicar mi vida a lo que me apasiona. Que al final de cuentas sería un parte de crear, yo creo. ujú, No, no sé. Entonces, eso va relacionado a la muerte porque sé que tengo poco tiempo, de ujú. alguna manera. Ajá. Entonces, una de las cosas que sí me produce ansiedad es eso. Es como Es pensar en el tiempo. pensar en el tiempo. Es como, no, si no me estoy dedicando a lo que me gusta o si no estoy haciendo algo que me... Entonces, como vas como TikTok, TikTok, va pasando el Sí, sí, tiempo sí. y entonces eso causa frustración. Eso sí está de la chingada. Pero a la vez, pues también es como un motor que te mueve. Eso es una paradoja bastante Sí. compleja. Sí, ahí, por ejemplo, es que sí, sí da... Sí es un miedo muy fuerte, o sea, ya el empezar a ver así... eh, ya después de los 30, así, que te queda menos tiempo, o sea, tiene esa Pues es que no sensación, es entre ¿no? comillas, güey. Bueno, O sí, o sea, sea, literal te literal, queda menos literal, sí. tiempo. Pero lo decía porque, bueno, pues también hay muchas oportunidades, ¿no? Y puedes hacer Sí, muchas claro. cosas, O sea, ¿no? y la vida da Muchas vueltas, giros ajá. de 180 grados. Sí, ya se me olvidó que te iba a decir de ahorita de eso. Pues de las oportunidades, del tiempo, no Um, sé, Ay, rayos. de que si Se me fue. causa algo. Se te fue el pedo. Se me fue. Ok, Sí, se me nada fue de pedo. horrible. Se me fue Ajá. horrible. No, pero bueno, el punto es eso, o sea, pero te voy a decir algo. Una de las cosas que me gusta de la filosofía budista, y de hecho, chécate, de la filosofía budista, que creo que va un poco de la mano con el minimalismo, Ujú, es como este desprendimiento que a la vez te ayuda también a desprenderte de los deseos principalmente. Y ahí va de la mano con esto del tiempo, porque incluso el desprenderte del deseo de experimentar lo que quieres y eso, pues también sirve, pero es que no sé, o sea, en mi caso yo sí creo
que sí, el escenario ideal sería ese, como literal ser casi casi un monje Ujú. y desprenderte de todos los deseos. Eso. Y sí, creo totalmente que una persona a ese nivel viva muy feliz y muy satisfecha. Pero también la neta es que, al menos en mi caso, no tengo la disposición de hacerlo. O sea, Ujú. no tengo la intención de convertirme en esa persona. Y sí me gustaría, pues, experimentar otras cosas, como buscar, eh, pues, mis deseos, güey, ¿no? Entonces, lo que trato es desprenderme de los más superficiales desde mi punto de vista y sí enfocarme en los que más considero, sobre todo, que puedan tener un impacto, ¿no? En mí y Ujú. pues sobre todo, ya sabes, como el cliché de dejar la huella en otros. Y pues eso está padre, pero a la vez son de los más difíciles. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Entonces es ahí una... ¿Y cómo? Pero ya te toca a ti, güey. A ver, Ah. ya. Bueno, te voy a hacer otra pregunta, pero está bien. A ver, ¿qué pregunta me ibas a hacer? O sea, ¿cómo crees tú que estás identificando tus Ah, es que deseos? quería revertirte la pregunta, pero... A ver, ¿tú cómo identificas tus deseos? No, ¿qué me ibas a preguntar tú? ¿Eso? No, pues Ah, sí. no, pero pues lo que quiero es que tú contestes algo, güey. ¿Cómo Ya. identifico mis deseos? Madres. Por eso te pregunté, porque es una pregunta como muy, muy, muy extraña, ¿no? Eh, um, Híjole, es que yo creo que ahí sí ya es una forma, es como algo muy automático, ¿no? E intuitivo, yo creo. O sea, ¿tú crees que los deseos llegan a, o sea, bueno, más bien aparecen No, en no, automático o cómo? pues sí, yo creo que los deseos al final es algo que el cuerpo necesita como para sobrevivir, ¿no? Está como desde del punto de vista así como más psicológico, evolutivo, Ajá. porque es lo que te hace moverte y buscar cosas, ¿no? Que te hagan aparentemente un beneficio, ¿no? A tu cuerpo, ¿no? Pero el problema, pues, de los deseos es que, pues sí, ese era un mecanismo, ¿no? Así que hace millones de años, no Pero, sé. a ver, ¿cuáles serían los deseos que hace millones de años se buscaban? Pues estás de acuerdo que no buscabas el trabajo Sí, ¿no? del Ujú. momento, no buscabas ser famoso, no buscabas nada de esto que hoy en día se mueve mucho. ¿Cuáles serían los deseos de hace millones de No, pues años, güey? los más básicos, ¿no? Reproducirse, comer, obviamente, pues, bueno, o sea, sobrevivir, ¿Y con qué intención? Ahí está la palabra. ¿Con qué ujú, intención se hacía eso? pues simplemente, o sea, ahí yo siento que también está como más filosófico esa pregunta. Quiero llegar a ¿Con una qué palabra, intención? güey. Porque quiero llegar a la palabra ¿De la principal muerte? exacto, Ah, sí. creo que va ligado al miedo. Y ese por ahí va mi pregunta. O sea, ¿qué tanto consideras que está ligado el deseo al miedo? Porque yo creo que sí. O sea, creo que de hecho el Pues deseo sí, podría pues ser está como el todos. resultado Ujú. del miedo. ¿Sabes? ¿El Es como, qué? es que el deseo sería como el resultado del miedo. Porque tienes ese miedo y por lo tanto busca, o sea, tu deseo es alejarte de Ajá. ese miedo y obviamente ese deseo lo expresas de diferentes formas. Hay muchas cosas y mientras más cosas o posibilidades hay, pues te inventas más cosas, ¿no? Pero al final de cuentas sí va con esa intención de alejarte de este punto. Ujú. Y no sé tú qué piensas. Pues sí, es que sí está. Pues es que yo creo que todo está correlacionado así al miedo, porque sí es como la gran. Es el gran motor, ¿no? Que mueve al mundo y eso hasta, pues lo podemos ver en, no sé, cuando los rusos, ¿no? Sacaron Sputnik y de ahí, pues, también ya Estados Unidos se Que así puso le las pusieron a la vacuna, pilas. por ¿Mande? cierto. Que así le pusieron a la vacuna, ¿sí viste? Ah, ¿sí? ¿El nombre? A la nueva vacuna le pusieron Sputnik. Fue como Pues, un super mensaje para sí, Estados ajá, Unidos. sí, y pues un mensaje de, miren, Sí, sí, cómo sí, te vamos, ¿no? volvimos a chingar, güey. Ajá, y pues eso va a meter miedo y pues obviamente va a estar como este arm race, ¿no? Si Estados Unidos va a empezar no sé, a todavía invertirle más en el área militar y de tecnología y todo eso, y Rusia también, y se van a estar haciendo así, ¿no? Y todo eso por miedo, ¿no? O sea, porque al final también, pues muchos de los regímenes comunistas que, bueno, que sí tenían bombas nucleares y de hidrógeno y todo eso, pues realmente no tenían así las intenciones, ¿no? Así de lanzarlas. Era nada más por si el enemigo las lanzaba, ¿no? Y siempre se estaba así con ese miedo, ¿no? Hay un libro de Eric Schroessler, se llama, ay, Command and Control, ¿no lo has visto? Es de un reportero que estudia así como el fenómeno de la Guerra Fría y de cómo se manejaban las armas nucleares y todo eso.
Ajá. Y pues mucho era eso, o sea, era el miedo, ¿no? O sea, se hicieron un buen de armas nucleares, no me acuerdo cuántas, creo que Estados Unidos solo hizo 40,000, algo así, de los 40 hasta los 80, creo. Pero pues todo eso se hizo, pues, o sea, con 20,000 ya era suficiente, ¿no? Pero se hacía por el miedo, ¿no? Y también, pues, yo creo que a los seres humanos nos gusta también como provocarle miedo a otras personas, ¿no? O sea, porque pues eso hacía, ¿no? Si, no sé, la Unión Soviética y Estados Unidos, pues, estaban como pavoneándose, ¿no? Así, pues mira qué tanto tengo yo y así, pues, y les daban más miedo y los otros producían más, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, el miedo está así relacionado así a absolutamente todo y pues a los deseos, Sí, sí. pues también, ¿no? Y yo creo que de hecho ese miedo, ese miedo es derivado del miedo. Ajá. El miedo, o sea, el miedo que ellos eh, inculcaban o el miedo que impregnaban en otros países o el miedo que, yéndonos más atrás, una persona impregnaba en otra, pues es derivado del miedo de que esa otra persona te domine o de que, Ujú. ¿sabes? No sé, puede ser. Ahorita Sí, que me puse a pensar, porque no, pues cualquier cosa que te hace daño, pues hasta cierto grado te está dominando, ¿no? Te está haciendo sí, menos. Entonces, pues sí, todos los miedos o sea, pues creo que es parte de lo que forma un miedo, que el miedo también, ahorita que dijiste que lo del dominio, pues también yo creo que hace eco a esa palabra, ¿no? Cuando tenemos miedo a algo, pues también significa que algo nos puede dominar, ¿no? Y si algo nos domina, pues sí. Nos va a mostrar que también somos más débiles y limitados y todo eso. Entonces yo creo que también por ahí va como también de la mano el miedo y el dominio, ¿no? sí, está cabrón. Es que ahorita como que me puse a pensar en todos los temas que se pueden derivar Ah, pues sí, sí, sí. de aquí, porque estás hablando de que ahí ya te estás metiendo en temas de... Es que, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, ya ahí ya no sería, y ahí me estoy como cuestionando mi principal punto de la muerte, porque entonces ya no sería tanto el miedo a la muerte el convertirte en líder, ¿no? O sea, por ejemplo, los que se convierten en líder creando miedo en otros, Ujú. pues quizás no sea tanto el miedo a morir, sino el miedo al dominio ajeno o Sí, al a no tener sometimiento. controles. Al Ajá. no tener, exacto, acabas de dar un punto muy bueno. O Ujú. sea, el miedo al no tener control de ti, Pues así el acto más cabrón que existe de no tener control, pues es la muerte, ¿no? También. es que sí. Entonces sí, Ernest Becker tenías razón No, otra o vez. sea, pues Nah, no es sí. cierto. O sea, pero tú sí lo crees mucho, así que ya el más grande miedo, el que mueve a todo y que Es mueve que, a los a otros ver, yo miedos creo es que la no muerte. sigue, quizás no está presente ahorita en todo así a flor de piel, pero si le rascas, le rascas, le O rascas. sea, tú O sientes que sea, sí es siento que la... es una pirámide que se construyó a partir de ahí. O sea, todos nuestros miedos son como en forma de pirámide. Porque al Ujú. final de cuentas, y es real, o sea, no sé si te has visto, no sé si has visto los memes que luego hay así en Facebook de, pues con la pandemia ya ves que ha habido gente o influencers que hacen videos. Es que no sé qué Ajá, palabra ponerles, güey, pero desde mi punto de vista ridículos, ok. en el que es como de, ay, estoy muy, muy mal porque no pude salir no sé, güey, al café o estoy inventando, ¿no? Pero Ujú. como cosas como bastante, no sé, güey, insignificantes desde cierto Ajá. punto de vista, desde el punto de vista de supervivencia, Ujú. ¿estás de acuerdo? O sea, como la gente que se dedica en la cuestión de la moda o cosas así. No estoy diciendo que sea una regla, pero pues los que yo he visto son de esos, pues sí, como de esos ramos. Ujú. Entonces el punto es que hacen los memes así como de Dios le pone sus peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esos guerreros lo que expresan en estos videos son esos miedos que están en la punta de la pirámide, como estos miedos muy superficiales, que si tú los vences, o más bien, que si ese miedo te vence a ti, no pasaría mucho, ¿sabes? O Oye, sea, si por ejemplo yo le tengo miedo a, no sé, que me vean que me salió un granito en la cara. Y le tengo pavor, güey. Estoy como de, no quiero salir en la foto porque le tengo miedo a que me vean el granito.
si el miedo que sería, sí, lo que representaría ese miedo, que sería que me vieran el granito, me vence a mí, es decir, que me resultó ser que tomaron la foto y me vieron el granito, sucede, pues no pasaría nada, o sea, no es como que me moriría, no comprometería pues mi existencia, ¿sabes? O sea, el que Ujú. la gente se entere de que tengo un granito, pues no pasa absolutamente nada. Entonces eso yo lo pondría esos miedos como en la punta de la pirámide. Y de ahí, pues siento que van hacia abajo. Siento que conforme el ser humano se fue haciendo más, fue progresando y fue creando más cosas innecesarias, Sí, se fue más de distracción, creciendo esa se pirámide. fue haciendo más grande esa pirámide. Entonces, si le rascamos esa pirámide, que sería irnos años atrás en la historia, pues sí que al final de cuentas está ese miedo, porque te aseguro que todas esas personas, si las cosas se salieran de control y se iniciara una Sí, guerra, ya no les va a importar ya no les va a Starbucks, ¿no? Ir importar a Starbucks. exactamente Star Sí, Wars. Y ese claro. es mi punto. Entonces, por eso sí Sí. creo que el miedo está en la base de la pirámide. A ver, ahora ya. ¿Cómo vamos de tiempo? Aquí lo tengo, no te Ah, preocupes. perfecto. Pues ya de hecho, ya estamos, vamos cerrando, pero pues vamos a cerrar con lo que tú dices. He Va. movido esto, Es seguro va a haber es un una chingo de pregunta que ruido. tengo. A ver. Ok, estamos de acuerdo que el miedo a la muerte es el más grande miedo, ¿no? El que está así por debajo del A ver, para mar, empezar, ¿no? ¿tú estás de acuerdo? Porque nada más me hiciste preguntas, pero no sé si tú estás de Tal acuerdo. vez, pero ahorita voy a decir que sí, para hacer la pregunta, ¿no? La que quiero hacer. Entonces, ¿tú crees, o sea, para empezar, o sea, cuando tú vences un miedo, por ejemplo, miedo a nadar, ¿no? Pues generalmente eso te ayuda a hacerte a nadar y a ser más fuerte, ¿no? Generalmente, ¿no? Como cuando vences un miedo, eso te hace más fuerte, ¿no? Pero, ¿qué pasa si vences la muerte, ¿no? En un accidente o así, o literalmente moriste unos segundos y te revivieron, lo que sea. ¿Tú crees que eso, vencer a la muerte, sí cambia a las personas? Porque te pregunto. Creo que Tim Crader Ujú. tiene esa respuesta para ti, ¿te acuerdas? Bueno, espera, ahorita es que hay un libro que. Ese fue el nombre, por ahí está. Ahorita te lo enseño. Ya al Ok. final de él. Es un cuate que es como un caricaturista y reportero y así. Tim Crader. Tim Crader, ajá. Ajá, el de ¿Ya lo viste? Will or Nothing. Will or Nothing, sí. Ajá. Pues ya ves que, bueno, él en su libro cuenta que pues creo que caminando en la calle lo acuchillaron, ¿no? Lo Ajá, asaltaron y sí. pues estuvo a punto de morirse Sí. y pues no se murió y pues su vida sigue igual, ¿no? Exacto. Que está cometiendo los mismos errores y se siente que no le cambió, ¿no? La muerte, ¿no? Entonces, o sea, eso habla también de que pues quizá no sea el gran miedo, ¿no? O sea, porque luego, bueno, por eso comencé así, con los miedos, pues si vences un miedo, pues te puede hacer más fuerte, ¿no? A veces. Sí. Pero no sé si siempre sea el caso que cuando vences la muerte, eso te haga más fuerte. No, no creo que te haga más fuerte. Creo que en el momento te hace reflexionar de muchas cosas, pero no te cambia, porque al final de cuentas el ser humano tiende a regresar a ese punto de donde estaba. Por eso es que, ¿te acuerdas que en algún episodio hablé de que para tener una mejor respuesta emocional, no control emocional, sino que tu respuesta sea la más óptima? Yo decía que lo ideal, desde mi punto de vista, es entrenar ese cerebro emocional, Ujú. como, o sea, saliendo de tu zona de confort, o sea, con resiliencia, para que en el dado caso de que cuando se presente la situación, pues lo hagas de la forma más óptima, ¿no? Si no lo haces, si no lo entrenas, por más que hayas tenido la experiencia más catártica del mundo, no sé si está bien dicho catártica, no sé, pero bueno, la catarsis más, o ese quiebre, o ese, sí, ese acto Catalizador, ¿no? catalizado, exactamente, Ujú. como ese acto que, pum, te cambió de Ujú. este momento, pues sí, o sea, en el momento pudo hacerte reflexionar y todo, pero de alguna manera ese acto lo vas a ir dejando pasar, 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 pasar. Ahora, creo que este tipo de actos sí pueden crear como fiebre, más bien lo que pueden hacer, creo, es crear más miedos, Ujú. ¿sabes? Por ejemplo, si tuviste una vivencia como un shock, que de hecho es de ahí donde se crea el PTSD, sí, PTSD, ¿no? Una cosa así, Sí, sí, el sí. post-traumatic disorder o una Sí, cosa el así, ¿no? desorden de Sí, estrés postraumático, algo ándale, así, esa ¿no? madre, esa Ajá. madre. Bueno, eso es lo que yo creo, que te crea como más miedos, ¿no? Que como en mi caso, lo de la muerte a partir de esta persona, o sea, que quizás es algo que ya tenía, pero que con esta persona se agudizó. No es como que yo viera un familiar que murió y dijera, bueno, pues ya murió y ya me siento más leve. O
al respecto. O sea, sí, al contrario, como que lo detonó todavía más. Creo que es Ujú. lo que sucede. Pero que una persona cambie por una situación y que ya su vida sea completamente distinta, no. Van a decir muchos, ay, claro que sí, yo cambié. Pero si tú te pones a analizar la vida de esa persona, seguramente está haciendo algo, por lo general, unirse a alguna religión o algún movimiento que la mantiene en esa área. O sea, por lo general cuando suceden estas cosas, no digo que sea una regla y que todos pasen por eso, pero cuando suceden este tipo de eventos, mucha gente lo que hace es unirse, ¿no? Ujú. A, te repito, una religión o algo. Pues, por ejemplo, si es doble A, de la gente que traía una vida como súper de la fregada. Y a partir de que entra a uno de estos grupos, hay gente que sí tiene una vivencia como reveladora y le hace como ver muchas cosas. Pero a partir de ese momento, si no lo continúa, creo que sí se va perdiendo. Ahora, hay un área que en esa tú eres más conocedor, que creo que ahí yo no puedo hablar y creo que esa es la única, por lo que he leído, que sí puede crear cambios permanentes de por vida, que son los psicodélicos. Ujú. O sea, creo que los psicodélicos sí considero que podrían ser una de las herramientas que evidentemente desde mi punto de vista creo yo que pues el mismo efecto se iría disminuyendo conforme va pasando el tiempo, pero creo que al menos sí sería más duradero Pues, que alguna experiencia cercana a la muerte. De hecho, sí, sí, pues experiencias cercanas a la muerte. pues sí, mira, para corroborar que eso es cierto, pues Luis va a hacer ayahuasca en la semana y Y nos va a para decir- combatir su miedo a la muerte, porque no, es un tema común, ¿no? O sea, por ejemplo, con gente que toma ayahuasca que sí, como, o sea, tienes que O sea, integrar la yo experiencia, lo quiero ¿no? hacer, de hecho, Ujú. sí, estaría bueno que lo grabáramos así como, no, grabarlo no, pero Eh, que, no, con ayahuasca no. Así como hacer como Joe Rogan, ¿no? Un episodio con hongos. no, 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 no. Ya te contaré. Es que sí es. No, no podremos grabar. No, con ayahuasca no. Ajá, sí, no. No, con ayahuasca definitivamente no. Pero con otras cosas sí. Pero funciona de una forma, por ejemplo, yo conozco a alguien que tomó ayahuasca y pues esta persona tiene como luego mucho miedo, ¿no? Así como a la oscuridad, a dormir por pesadillas y todo esto. Eh, y o sea, es que en verdad sí funciona muy bien así la ayahuasca. O sea, una de las cosas que o sea, le ayudó a combatir esos miedos de una forma muy, muy poco bonita, ¿no? Que ella sintió así muchísimo miedo, ¿no? En casi todo el trip de ayahuasca. Pero era la sensación, o sea, luego ya ni siquiera sabía de qué, ¿no? Simplemente vivió el miedo así a máxima expresión, ¿no? Y con eso ya, como que yo creo que hasta se agotó, ¿no? De tanto vivir así el miedo así a gran intensidad Ujú. que pues ya los otros miedos ya se Ok. esfumaron, ¿no? Ahora, Entonces también, o sea, ahora mi pregunta es, ¿hace cuánto fue esa experiencia? hace unos meses. Hace Ujú, unos meses. ujú. Ah, pues sí, ya tienen. O sea, Sí, o sea, por el lo chiste también es general, trabajarlo, ¿no? eso es lo que voy. O sea, el chiste es ver. O sea, nada más para ver. O sea, hablando del efecto de este tipo de eventos. O sea, no solamente de los psicodélicos. O sea, mi punto es qué tanto duran a través de la vida. Porque Ujú. por lo general, por ejemplo, estos eventos también a los meses siguen teniendo impacto. O sea, una persona que tuvo una Mm, experiencia cercana, no por lo general, te lo digo en mi caso, que tuve una enfermedad que sí me llevó como un poco al borde de, pues también casi a la ujú, muerte. Eh, pues sí tuvo impacto en mí. Fue diferente, güey, porque la verdad es que en mi caso, una de las cosas que me ayudó a salir adelante, sobre todo después de esta enfermedad, fue el estilo de vida que llevaba, ¿no? O sea, el ejercicio y todo esto. Entonces, como que en mi caso fue más un impulso todavía más. O sea, fue ujú, como realmente el cuidarme tuvo un resultado. Y eso sí, soy una persona que no me considero como extremista en cuestión de alimentación y todo eso, pero sí, o sea, sí soy alguien que trato de estarme cuidando todo el tiempo. Y si una semana me descuidé, o sea, más de una semana sin hacer ejercicio ujú, y descuidarme, ya me empieza a estresar, ¿sabes? ujú. Sobre todo después de este evento, después de haber vivido esto. Entonces sí, como que sí te queda algo, pero al final de cuentas sí siento que se va degradando,
con el tiempo. Sí. Si no lo mantienes en constancia, o sea, por ejemplo, yo sigo haciendo ejercicio y eso. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues sí le he bajado bastante. Pero de alguna manera, sí trato de mantenerlo. Y ¿sabes lo que me hace mantenerlo? Pues esa parte interior que me incomoda al no hacerlo, ¿sabes? Ujú. Como poder. ¿Por qué? Porque sé perfectamente que el no tener esa salud, pues me podría llevar a, no a la misma enfermedad, porque no fue debido Ujú. a la falta de salud, sino a otras cosas, Sí, ¿no? más problemas, A más otros grandes. problemas, Ujú. exacto. Así Sí, es. así es. No, pues de ahí se me ocurrió a lo mejor que podríamos platicar luego para el siguiente episodio de cómo ciertas experiencias pueden cambiar tu vida y qué tanto, ¿no? O sea, ahorita que decías, pues, o sea, no sé, o sea, si tienes un accidente automovilístico, pues sí, a lo mejor te cambia el mes, ¿no? Y dices, y tu vida así tratas de vivirla al máximo, pero de la mejor forma, saludable y así. Pero ¿qué requieres para mantener ese estilo de vida? Yo creo que eso es lo difícil, ¿no? O sea, después de tener una experiencia, Sí. o sea, sí, yo creo que sí es ¿Sabes de complicado. qué Ajá. tema podemos hablar y que se va a ligar cañón con eso? Porque yo Ujú. ahí pongo en cuestión esto, es el libre albedrío. Ujú. Porque, ¿qué tanto depende de ti mantener ese tipo de, ese estilo de vida o realizar eso que te vaya a permitir mantenerte en ese estado, ¿sabes? Ok. Como Ujú. en ese cambio. Sí, Y sí, sí. creo que tiene mucho que ver con el libre albedrío, ¿sabes? Va, Porque pues. por de alguna manera hay gente que... Es como claro, con esto me gustaría cerrar y ahorita ya tú dices lo que Ujú. quieras decir para cerrar. Las dietas, güey. O sea, muchas personas hemos pasado por ese punto en el que decimos, ahora sí voy a ponerme a dieta, voy a convertirme en alguien saludable, voy a cambiar mi vida. Y compras todo lo necesario, haces la cita con el nutriólogo, te metes, te inscribes al gimnasio y para amarrarte ya pagas todo el año, ¿no? Y haces todo lo que se necesite para poder ubicarte en esa situación y realizar esos cambios. ¿Y por qué la mayoría de las personas, Ujú. conforme pasa el tiempo, y esto está comprobado, ustedes buscan en Google objetivos de año nuevo o cuántas personas desertan de los objetivos de año nuevo, o sea, lo quiero ligar con eso. Ujú. El más del 95% de las personas no cumplen sus propósitos de año nuevo, según muchas empresas, pero la principal es Gallup, ¿no? Donde yo me estoy basando. Entonces, ¿por qué es que las personas, después de haber hecho este propósito tan motivadas y haber hecho todas estas acciones durante esa semana para poder cambiar ya el resto de su vida, a los 2, 3 meses, ya? Y si va bien, te va. Hay gente que a las 3 semanas a la fregada, ¿no? Y Ujú. no importa que pagaste todo el gimnasio, o sea, es que se siga pagando, no me importa, pero mi flojera me pesa más que ir alto, ¿no? Y eso obviamente pues lo podemos llevar a otras cosas. Entonces, pues a mí me gustaría hablar de eso. Pues sí, O sea, ¿por podríamos qué hablar se da eso? de cómo se toman decisiones, ¿no? O quién las toma, por Ah, qué influencia todo eso, ¿no? Y pues sí, ahí es del libre albedrío, ¿no? exactamente. Pues sí, a ver qué tal ese episodio, ¿no? Muy El bien. 17. A ver Pues qué un tal. placer haber estado aquí en Sí, ahora sí ya persona. estamos en Próximo persona. episodio nos vamos otra vez en línea. Sí. Y pues vas. Cierra. Daniel se va a Bueno, despedir. sí, pues gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en Spotify, en YouTube, bueno, ahí estamos como Transmisión Qualia, en Instagram estamos como Podcast Qualia. ¿En qué otras redes estamos? En Apple Podcast, Estamos en iVoox, iVoox, en iVoox, Stitcher. Stitcher, Estamos en un chingo, ¿no? en Pero un las chingo. principales serían esas dos. Sí, ahí van a encontrar los episodios completos y en YouTube y en Instagram se pueden encontrar ciertos segmentos de los episodios. En YouTube estamos como Transmisión Qualia y para esos clips, Qualia Clips, pues, para que Ah, puedan ver esos segmentitos de 3 5 minutitos, para que se den una idea un poquito de lo que hablamos y todo eso, ¿no? así es. Y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí es donde ponemos las frases y estos clips de los que habla Daniel también para que puedan dar un vistazo de qué se tratan los siguientes episodios, ¿no? Estamos como Transmisión Qualia en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Eso porque se quedó, ¿eh? O sea, como que desde el que yo lo empecé a decir y ya le hago a la mamada, güey. Yo te sigo todavía.